Muy buenas noches, una vez más, un día especial de reunión donde vamos a aprender algo importantísimo para toda nuestra comunidad, para nuestra querida audiencia, para los hermanos, para todos aquellos que van a disfrutar de este enlace y de este video. Hoy un tema especial. ¿Sigue vigente la ley? Estaremos abordando estos temas a la luz de la palabra del Eterno, utilizando la Biblia Reina Valera, una Biblia que muchas veces nos ha hecho hablar, pero a través de ella hoy vamos a ir aclarando estos conceptos. Y para esta velada especial tenemos la presencia de nuestro queridísimo hermano Harold Aliaga, economista de la Nación del Perú, y también el rabino Joel, él radicado actualmente en Chile, y vamos a estar disfrutando de una velada especial como siempre lo hacemos, y le damos entonces la bienvenida y buenas noches, queridísimo amigo Harold. Hola, hola, querido hermano Marcelo, muy buenas noches, un abrazo hasta la República Argentina, saludando también al profesor Yosef, a los compañeros que se han dado cita para poder acompañarnos en esta oportunidad. Muchas gracias, caballeros, bienvenido maestro Yosef, saludos hasta la República Boliviana, a nuestro hermano Yohanan hasta Santiago de Chile, saludos hermano, al hermano Salvi, al hermano, a la hermana Fernández Sánchez. Bien. Queridos hermanos, vamos a trabajar este tema y vamos a tratarlo con la Reina Valera, ¿ya? Recuerden, vamos a tratar no de usar otra Biblia, sino que la Biblia Reina Valera, que es una de las Biblias más usadas en América Latina, es la que vamos a tratar de usar en esta oportunidad, ¿ya? Bien, vamos un ratito, chicos, a silenciar micrófonos. Escucho por ahí, eh, a ver, ok, escucho un sonido por ahí. Ok, acabo de silenciar el micrófono, ahora sí vamos a la opción de compartir familia y vamos a aprender Biblia, papel y lápiz y vamos a avanzar. Bien, el día de hoy, queridos amigos, vamos a tocar el primer tema. ¿Cómo nosotros tenemos realmente que analizar aquellos versos que suelen ser un poquito conflictivos? El día de hoy presentaremos Romanos 7:14 y Efesios 2:15, ¿ya? Dejando la carta a los hebreos para una futura oportunidad. Ahora, muchas personas suelen decir, pero la ley está abolida, o la ley es caduca, o es un signo, un sinónimo de pecado, porque lo dice la Biblia Reina Valera, ¿verdad? Lo dicen algunos pasajes. Bien, nuestro trabajo, chicos, caballeros y damas, va a ser revisar la misma Reina Valera, aplicando un ejercicio bien sencillo para poder entender. Pero primero, yo quiero que nosotros conozcamos cuál es la interpretación tradicional que se le da a estos versículos. Comencemos. La carta a los Romanos 7:14 suele ser, amigos míos, bastante controversial. Bastante controversial porque cuando uno lo lee, aparentemente diera a entender que la ley de Dios, la Torá, está ya anulada. Entonces, a mis queridos hermanos y amigos de ayudar, Biblia, papel y lápiz y vamos suavecito. Bien, ¿qué nos dice, señores, ese versículo en Romanos 7:14? Dice, porque sabemos y vamos a ver que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido por el pecado. Esto es lo que tenemos en la edición de la Biblia Reina Valera, 1960. Ya. En base a esto, queridos amigos, muchos maestros han hecho una conclusión. Y la conclusión que los hermanos han llegado es la siguiente. Dicen, Pablo reconoce la ineficacia de la ley, que una ley espiritual no puede ayudar a un hombre carnal. Entonces, en Occidente, queridos amigos, nuestros hermanos han dicho, claro, ya ves, como la ley es espiritual, solamente la puede guardar alguien espiritual. En cambio, como Pablo es un hombre de carne y hueso, pues no la puede guardar. Entonces, eso es un poquito a priori lo que se ha venido analizando referente a este tema. Pero, recuerden, chicos, vámonos a una regla bien sencilla de interpretación. Recuerden, caballeros y damas, que nosotros no podemos hacer teología solamente con un versículo aislado. Entonces, ¿cuál es la pauta, la receta, la recomendación que vamos a dar en esta noche? Cuando ustedes tengan un versículo aparentemente complicado en la Reina Valera, le pedimos a usted que acceda al versículo anterior y al versículo posterior. ¿Por qué? Cuando agarramos a ese versículo aislado,
la idea no está muy clara, pero cuando cogemos un versículo anterior y un versículo posterior, vamos a tener un marco de referencia. Entonces vamos a hacer esa aplicación que es tan sencilla, queridos amigos. Y esta es la clave. Evitemos siempre, chicos, textos mutilados. Como ustedes saben bien, texto y contexto, ¿ya? Para evitar que se le haga decir al apóstol lo que él no ha dicho nunca. Bien, entonces, revisemos, caballeros y damas, en la Reina Valera, un versículito anterior y uno posterior. El versículo 13, ¿qué diría? Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? Pregunta el apóstol. ¿Ok? Pregunta el apóstol. Dice, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado, perdón, llegase a ser de sobremanera pecaminoso. Y ahí es donde Pablo dice, ahora sí, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy un hombre carnal, vendido al pecado. Ahora, chequen con cuidado lo que dice más abajo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Lo que yo aborrezco, eso hago. Entonces, notemos, chicos, acá un poquito, revisando un pasaje anterior y un pasaje posterior, que en efecto el apóstol Pablo está reconociendo que no es que la ley sea mala, sino que hay algo dentro del ser humano, hay algo pecaminoso. Como nuestros hermanos le conocen, el viejo hombre, la naturaleza caída. Entonces, noten que no es que Pablo está diciendo que, en este capítulo me refiero, que la ley es mala o que ya se va a la basura, sino que él está recomendando algo, justamente que hay algo malo que opera en él. Ahora, noten que en el versículo 13 en la Reina Valera dice lo que es bueno. Por eso lo hemos marcado. Como usted tiene su Reina Valera, lo va a poder seguir. Y noten que también en la tercera línea dice lo que es bueno. O sea, para Pablo hace un doble énfasis en que la ley es buena. O sea, no es mala. ¿Ya? No es mala. Ahora, nos habla de que el mandamiento fue manifestado y de esta manera el pecado llega a ser más, o sea, más pecaminoso. Pero viene la pregunta. ¿El pecado será mucho mayor por causa del mandamiento o por la maldad que mora en el cuerpo del hombre? Bien, eso lo vamos a ver despacito, ¿ya? Eso para comenzar. Ok, recuerden, estamos trabajando solamente con la Reina Valera. Ahora, ¿cuáles son, chicos, los elementos que yo les aconsejo a ustedes a usar cuando hagan este tipo de análisis? Cuando ustedes agarren el versículo, enfoquen su mirada en 4 ideas principales en el verso. Y dice, porque lo que sabemos, primera idea, la ley es espiritual, segunda idea, yo soy carnal, tercera idea, y vendido al pecado, 4 ideas. Recuerden, estoy sacando, caballeros y damas, estas 4 ideas del versículo que nos interesa a nosotros analizar. ¿Ok? Ese es un ejercicio que yo sé que cada uno puede hacer en casita. Ahora noten, cuando nosotros decimos porque sabemos, así comienza Reina Valera, hay que hacernos una pregunta. ¿Qué cosas sabemos referente al tema? Primera pregunta. La ley es espiritual. Ahora hacemos una pregunta. ¿Es malo que la ley sea espiritual? Esa es una pregunta importante. Dice, yo soy carnal. Así dice el apóstol en ese pasaje. La pregunta, ¿por qué Pablo está afirmando que él es carnal? Porque se está autoconociendo, está reconociendo su estado pecaminoso. ¿Entienden? Ahora, en la idea número 4, vendido al pecado. Viene la pregunta, hermano Harold, ¿y qué significa ser vendido al pecado? ¿O qué cosa es el pecado? Por favor, ayúdenme, que yo quiero entender. Entonces, chicos, recuerden, con la misma Reina Valera, vamos a desglosarla en ese pasaje y vamos a sacar 4 ideas. ¿Ok? Vámonos suavecito. Ahora, vamos a desarrollar, chicos, la primera idea. ¿Qué es lo que sabemos? De acuerdo al apóstol, ¿ya? Vamos a esa parte. Bien, la primera pregunta, porque sabemos. Ahora, como premisa, chicos, sabemos que Pablo tiene un conocimiento de lo que es la ley, como todo judío de su época. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿qué es lo que sabe Pablo a través de esa ley? ¿Ok? Con la Reina Valera. Nos vamos, chicos, a Devarim de Deuteronomio, capítulo 21, versículos del 26 al 28. ¿Ya? Usted en casita revisa toda la cita. Nosotros solamente por cuestiones pedagógicas le estamos yendo, como quien diría, pues, al punto. ¿Bien? Y el 26 dice así. He aquí, yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. ¿Ya? La bendición, si oyereis los mandamientos, y maldición, si ustedes lo desobedecieren. ¿Ya? Entonces noten, no es que la ley, chicos, sea algo malo, algo del diablo, algo, no, sino que la ley se va a convertir en algo malo
sí, solo sí, la persona la va a desobedecer. Eso usted lo tiene en el versículo 27, ¿ya? Y note que la cláusula contraria aparece en el 28. O sea, si yo transgredo la ley, entonces viene la maldición hacia mí, ¿ya? Entonces, Reina Valera 1960, ahí tiene usted las citas, ¿ya? Así que tratemos un poquito de iluminar la idea. Entonces, esto, chicos, es lo que sabe Pablo. Porque esto es lo que sabe todo judío. Ya sabe lo que es la bendición y la maldición. Bendición se obedece y maldición si desobedece. ¿Ok? Vámonos a otro apartado. Ahora, esto, caballeros y damas, es importante de tener en cuenta. Si cumplo la ley, obtengo bendición. Si no cumplo la ley, obtengo maldición. Eso está escrito en Deuteronomio, ¿ya? Entonces, justamente usted, acá en la gráfica, puede ver justamente dos caminos, ¿ya? Un camino para arriba y un camino para abajo. Entonces, noten que la ley, chicos, por así decirlo, tiene dos cláusulas. Tiene dos caras de la moneda. Una bendición, si se obedece, y una maldición, si se hace lo contrario. Entonces, noten, esto, chicos, va a ser la idea que va a tener Pablo en su cabeza, porque recuerden que Pablo es un judío del primer siglo, ¿ok? Entonces, eso es importante de considerar. Ahora, Juanito va a hacer la siguiente pregunta. Harold, ¿la ley es sinónimo de maldición? ¿Guardar la ley es sinónimo de maldición? Y ahora Josecito va a responder, si solo si la desobedeces se convierte en una maldición, pero si tú lo obedeces se va a convertir en una bendición, ¿ya? Entonces, un poquito me tengo acá, chicos, ¿cuál es un poquito el problema? A veces nuestros hermanos dicen, no, la ley es maldición. Claro, y tienen razón, es maldición cuando se desobedece. ¿Y qué pasa cuando se obedece? Lo tenemos en Deuteronomio, ¿ya? Es importante un poquito considerar eso. Bien, vámonos a otro apartado. Ahora, la segunda idea que hemos rescatado de este versículo, dice Pablo, la ley es espiritual. Ahora, yo sé que muchos hermanos dirán, sí, pero ese es el Antiguo Testamento. Perfecto, hermano, perfecto. Vamos a trabajar esto en función al mal llamado Nuevo Testamento. ¿Qué dice la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 22, versión Reina Valera? Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Noten, ¿ah? Porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Qué significa? Que el ser humano, chicos, tiene una naturaleza carnal y una naturaleza espiritual. La naturaleza espiritual es la que se va a deleitar justamente en guardar los mandamientos, mientras que la naturaleza carnal va a ser lo contrario. Por eso Pablo comienza este versículo diciendo, la ley es espiritual, pero, o sea, pero es una cláusula contractiva, pero yo lastimosamente soy un hombre carnal, reconociendo Pablo de que hay una lucha en su carne, ¿ya? Eso es importante tener en cuenta. Ahora, ¿qué dice Primera de Timoteo capítulo 1:8 referente al tema de la ley? Que es importante, dice, pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces, note, esto no es Antiguo Testamento, por así decirlo, este es Nuevo Testamento. Entonces, el apóstol ya está reconociendo que en Timoteo se está reconociendo que la ley es buena, amigos. Entonces, a veces un poquito cuál es lo paradójico, por así decirlo, que nuestros hermanos cuando leen, ya no estoy bajo la ley, dicen, ah, ok, sí tiene razón, porque la ley es maldición. Claro que es maldición cuando se desobedece, pero hagamos la pregunta, ¿y qué si lo obedezco? Entonces, notamos que Timoteo está respaldando justamente esta afirmación. Igual Romanos. Ahora, Romanos capítulo 8, versiones Reina Valera, versículo 1 y 2 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Jesucristo, Rey Yeshua. Pues por medio de la ley del Espíritu de vida, me ha librado de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Noten, caballeros y damas, que Rab Shaul, el apóstol Pablo, está acá anotando dos tipos de leyes. Primero, una ley del Espíritu de vida y el otro, la ley del pecado y de la muerte. Entonces, partamos siempre, caballeros y damas, de que cuando leamos la palabra ley hay que preguntarnos, ¿de qué ley está hablando? ¿Está hablando de la ley de la Torá o está hablando de la ley del pecado y de la muerte? Entonces, caballeros, eso es un ejercicio que nosotros tenemos que hacer, ¿ya? Para nosotros sería bien fácil que en la traducción diga ley del pecado y la muerte y ley de la Torá. Sería fantástico, pero ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer como discípulos del Maestro Jesús o del Rabino Yeshua, ¿ya? Entonces noten, estamos revisando apartados que van a ser claves para revisar esto. Perfecto. Ahora, noten lo siguiente. Entonces podríamos llegar, chicos, a una conclusión inicial. La ley de Dios. Cuando la cumples, ¿qué cosa recibes? Bendición.
La ley del pecado, o sea, la ley de Dios. Cuando no la cumples, ¿qué recibes? Maldición. Entonces, esto, chicos, es importante tenerlo presente. Recuerden lo que dijo Timoteo. La ley es buena, claro que es buena, si uno la puede usar legítimamente, o sea, de una manera correcta, pero se convierte en un pecado, se convierte en una peste, se convierte en una espada cuando no se cumple. Ahí viene recién lo que es la muerte. ¿Ya? Entonces, esto es un poquito lo que yo quiero que nosotros vayamos analizando con la misma Reina Valera, ¿ya? No vamos a agarrar una traducción extraña, solamente con la Reina Valera. Y esta idea, chicos, la pueden aplicar con cualquier versión, ¿ok? Vamos a continuar. Perfecto. Ahora, un consejo, mis amados amigos, con el mayor de los respetos que tenemos que tener presente es esto. No confundamos la ley de Dios, la ley espiritual, la ley de vida, la Torá, con la ley del pecado y de la muerte. Son dos cosas que son completamente distintas, ¿ya? Hay que saberlas diferenciar a cada una, no es lo mismo. Entonces, notamos que un muchacho dice, gracias, profe, ya entendí. Ok, ya, ahora ya puedo disociar que existen dos tipos de leyes en las cartas de Pablo. Una es la ley espiritual y otra es la ley del pecado y de la muerte. Perfecto, entonces con eso ya vamos un poquito aterrizando más la idea. Ahora, ¿qué pasa cuando Pablo en ese mismo pasaje dice, yo soy carnal? A ver, vamos a notar cómo aplica los escritos nazarenos a la parte carnal. Reina Valera, primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, coma, la pasión de la carne, o sea, los frutos de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces notemos que la carnalidad justamente va a entrar por los ojos, por la arrogancia. Por eso dice que el Padre Celestial tiene de lejos a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces noten cómo Pablo, perdón, cómo en los escritos nazarenos se nota la carnalidad. Por eso Pablo dice, yo soy carnal, porque Pablo está reconociendo su naturaleza pecaminosa como ser humano. En la carta a los Romanos 8:5 dice, porque los que viven conforme a ¿qué? A la carne. Ponen la mente ¿dónde? En las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, las cosas del Espíritu. Entonces, ¿qué nos muestra acá el apóstol Pablo? Que la persona que pone sus cosas en la parte carnal, en absoluto está siguiendo la ley del pecado y de la muerte, lo cual es una maldición y es correcto. Pero que no pone su vista en la ley divina, en la ley espiritual, en la ley del Espíritu, que en este caso es la ley de Dios, la ley de la Torá. Porque recuerden, el mandamiento, los mandamientos no lo dio Moisés. Moisés es solamente un ser humano. El que dio la orden, por así decirlo, en el monte Sinaí, fue nada más que nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿qué dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11? Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos, noten lo que dice, que os abstengáis de qué cosa? De los deseos carnales, que batallan contra quién? Contra el alma. Entonces noten, ¿por qué Pablo hace la cláusula, la ley es espiritual, pero yo soy carnal? Porque Pablo está reconociendo, chicos, que el ser humano tiene una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, y que esa naturaleza pecaminosa le va a llevar a hacer lo opuesto al mandamiento. ¿Ya? Ahora, por eso precisamente yo quiero que noten esta confrontación entre tu parte espiritual y tu parte carnal. ¿Cómo se da esta batalla interna, por así decirlo? Entonces, chicos, esto es lo que yo quisiera que podamos captar. Cada día, señores, en el ser humano luchan dos inclinaciones, luchan dos tendencias. El hombre espiritual, que es el que quiere agradar a tu Padre Santo, y el hombre carnal, el hombre que quiere hacer sus borracheras, sus lujurias, sus cosas. Entonces, note que tu parte del bien está luchando con tu parte del mal. Por eso el apóstol Pablo dice, miserable de mí. ¿Por qué? Porque él sabe que hay una lucha interna. Entonces, por un lado, tu parte espiritual que quiere hacer el bien, y por otro lado tu parte carnal que quiere hacer el mal. Entonces viene la pregunta, ¿la ley de la Torá o la ley como le llaman los hermanos, necesariamente es mala? No, lo que es malo es la naturaleza caída, por así decirlo, que nosotros tenemos. Entonces eso, chicos, es lo que hay que nosotros identificar, ¿ya? Y les quiero mostrar esta gráfica. La ley escrita, o sea, la ley de Dios, para que pueda entrar en el corazón del hombre, batalla contra la ley del pecado y de la muerte que está dentro, contra tus pasiones, tus lujurias, tus malas acciones. Es una batalla, como usted puede ver en la gráfica 1. Por un lado, la ley de Dios quiere entrar por la cabeza, pero la ley del cuerpo la está repeliendo, la está repeliendo. Entonces, chicos, recuerden, esta es la batalla que va a comenzar en la mente. Recuerden, el pecado no nace como tal, sino que el pecado se concibe en la mente. Y una vez que se ha pensado,
se da lo que se llama la concupiscencia, que usted ha meditado hacer ese pecado. Y cuando usted lo ejecuta, entonces el pecado va a dar a luz a la muerte. Ahora bien, vámonos al autográfico. Fíjese que en el autográfico la ley divina ya pudo entrar al hombre. Entonces viene la pregunta, para que una ley que es espiritual yo la pueda tener adentro de mí, o sea, en mi corazón, ¿qué necesito? La presencia de Dios. Si yo tengo la presencia de Dios, puedo cumplir la palabra de Dios, porque recuerde que esa es una ley espiritual. Y una ley espiritual, yo tengo que llenar mi cuerpo justamente con la presencia de Dios. Por eso Pablo decía, yo quiero que ustedes sean templo del Espíritu Santo. Entonces noten que la condición es que usted tiene que someter su carne, su naturaleza caída. ¿Para qué? Para que su hombre espiritual crezca y su carne mengue. Entonces, otra vez, caballeros, no es que la ley es mala. Lo que es malo es lo que habita en nosotros, nuestras cosas malas. Entonces, yo quisiera un poquito que esto se pueda entender. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, cuando Pablo, chicos, dice, soy vendido al pecado, ¿qué significa que Pablo reconoce que es vendido al pecado dentro de ese mismo texto? Gálatas capítulo 5, del 19 al 21, versión de Reina Valera dice, y manifiestas qué cosa, son las obras de la ley, no, de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, disensión, herejía, homicidio, borrachera, orgías. Entonces, no es que la ley es mala, sino que la naturaleza caída del hombre, la naturaleza pecaminosa del hombre es lo que le lleva a hacer sus maldades. Y lógico, cuando no hace las cosas de Dios, le va a venir una justa retribución. Entonces noten que esto lo dice bien claro Pablo en la carta a los Gálatas. Por otro lado, Romanos 8:8 añade, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque una persona carnal no puede cumplir una ley divina porque es una ley espiritual. Entonces, ¿qué necesita hacer el hombre? Llenarse del Espíritu de Dios, llenarse de la presencia de Dios. Por eso el maestro decía, no puede entrar el vino nuevo sobre el odre viejo, porque si le echas el vino nuevo, el odre viejo, ¿qué cosa va a reventar? Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Renovar el entendimiento, renovar ese cuerpo, preparar el cuerpo, señores, para que sea el templo de Dios. Entonces viene la pregunta, ¿acaso es imposible que un ser humano pueda llegar a la santidad? No es imposible. Por eso dijo claramente, se dice en Apocalipsis, es que el que es santo, santifíquese más todavía, y el que es pecador, peque más todavía. Entonces, ¿qué significa? Que el hombre sí tiene esa posibilidad de llegar a la santificación, pero ¿de qué va a depender? De su trabajo espiritual interno. Entonces, note, el tema de que no lo puede cumplir no es porque es imposible, sino que es porque no está trabajando en su espiritualidad. Y ese es un aspecto muy importante. Ahora, añade acá, todo el que peca es esclavo del pecado. Y de acuerdo al libro de Juan, ¿cuál es la definición de pecado? Infracción de la ley. Eso lo tiene usted en la Biblia. Entonces, chicos, sacando nuestro análisis de estas ideas, cuando Pablo dice, porque sabemos que la ley es espiritual, más yo soy carnal, vendido al pecado, ¿qué podríamos nosotros reflexionar? Y esta sería una interpretación contextual. Pablo, señores, está relacionando la maldad interna que habita en su carne, como hemos revisado en el pasaje. Y que esta maldad a Pablo lo va a llevar a transgredir la ley, o sea, cometer pecado. En ningún momento Pablo dice que es ineficaz, que no vale para nada, que es maloliente, que es secundaria, no, sino que si revisamos con cuidado la carta, y eso lo revisa usted en casita, va a notar que Pablo está haciendo más el énfasis al hombre caído, a la parte carnal que se opone a la parte de nuestro Padre Celestial. Entonces, de esta manera, chicos, solamente con la Reina Valera, usted desmenuce esas 4 partes para que usted pueda preguntarse ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya? Entonces, si hemos entendido algo como eso que es sencillo, vámonos a un segundo ejemplo para ver que la idea queda más clara todavía. Les invito a todos, chicos, a irnos a nuestra Reina Valera, carta a los Efesios capítulo 2, versículo 15. ¿Ok? ¿Cuál es la premisa inicial? ¿Qué dice el texto? Dice así, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en qué cosa? Ordenanza. Y esta palabrita, chicos, hay que ponerla grande, ¿ya? Ordenanzas, porque va a tener algo clave. Para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, cuando nuestros hermanos a veces leen este pasaje de una manera aislada, dicen lo siguiente. Pablo
realmente quiso decir que los 10 mandamientos y toda la ley de mandamientos han sido clavados en la cruz. No digo que usted lo piense así, pero digo que la gran mayoría, perdón, opina de esa manera. Perfecto. Vamos nosotros, chicos, usando la inteligencia, usando nuestra Biblia, a hacer la siguiente pregunta. Vamos a la clave, chicos. ¿Cuál es la clave? Agarremos ese versículo y hay que sacar 4 o 5 ideas importantes de ese versículo. Entonces, como mencionábamos, para que usted tenga una referencia del texto y no sea algo aislado, coja por favor un versículo anterior y por favor un versículo que es posterior. ¿Y qué diría el versículo anterior? Porque Él, hablando de Jesús de Yeshua, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando, ¿qué cosa? La pared intermedia de separación. Ahora añade, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresado en qué cosa? Ordenanza. Y esa palabra hay que marcarla, ¿ya? Para crear el mismo. Por favor, hermano, no sé si pueden mutear un ratito, voy a dejar de compartir. Es que cuando no mutean el micrófono, la verdad que nos desconcentra un poquito, ¿ya? Por favor, muchas gracias, muy amable, más bien dispensen la interrupción. Bien, decíamos, queridos amigos, habíamos mencionado que habíamos cogido el verso anterior de Efesios y leyendo la parte 14 nos está hablando de él y notamos que él se refiere al maestro, ¿ya? Al maestro. Ahora, ¿qué dice un verso abajo? Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando qué cosa en ella, las enemistades. Ahora sí, chicos, habiendo leído un versículo anterior y un versículo posterior, ahora ya tenemos una idea un poquito más general de lo que va a tratar esta carta, ¿ya? Ahora, vamos a sacar, chicos, en esta metodología, las 4 ideas importantes del texto. Primero, Pablo dice, aboliendo en su cuerpo las enemistades. La pregunta es, ¿cuáles son esas enemistades? La parte 2, mandamientos expresados en ordenanzas. ¿De qué tipo? ¿Cuáles son? No la sé, por favor, ayúdenme. Pablo también habla de un nuevo hombre. Viene la pregunta, ¿quién es ese nuevo hombre? Y dice, haciendo la paz. Y ahí viene otra pregunta. ¿Y por qué no había paz? O sea, ¿cuál era la razón por la que en Efesios no había paz? Ahora lo vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. Entonces desarrollamos el primer tópico. Dice, aboliendo las enemistades. Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Qué enemistades tenía que ser abolida? Porque si me habla de enemistades es porque ahí había algún problema, algún conato de bronca. Bien. Note usted, mi amado hermano, en ese mismo capítulo, vamos a leer un poquito arriba, revise Efesios 2 del 11 al 13, ahí nos va a decir la idea. Notemos lo que dice. Por tanto, acordaos que en otro tiempo los gentiles, en cuanto a la carne, ¿qué cosa eran llamados? Incircuncisión. ¿Qué significa la palabra incircuncisión? No circuncidados. Y dice, ¿quiénes le llaman así a ellos? Los que tienen la circuncisión, hecha con mano de carne. Entonces, ¿cuántos grupos de creyentes vemos? 2. Los fieles de la circuncisión y los fieles de la no circuncisión. ¿Ya? Entonces vamos teniendo esa idea ahí. 12. En aquel tiempo, dice así, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, miren, y lejos de los pactos y promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué significa? Que los fieles de la no circuncisión, o sea, los creyentes que no están circuncidados, ya no son ajenos a los pactos y las promesas, ahora son incluidos en los pactos, en las promesas celestiales. Entonces note, ¿cuál es esa enemistad que manifiesta el apóstol Pablo? La enemistad que se va a presentar en la carta a los Efesios entre 2 grupos, los fieles de la circuncisión y los fieles de la no circuncisión. Ambos grupos son creyentes en el maestro, ¿ya? Entonces siempre, chicos, hay que hacernos la pregunta ¿por qué, por qué, por qué, cómo? ¿Ya? Y el mismo texto tiene que hablarse a sí mismo. Perfecto. Entonces yo quisiera que veamos esto. Por un lado tenemos al Dios Todopoderoso, envía a su hijo amado Jesús, bueno, Yeshua, y note que esta es la pared de separación, la circuncisión. Esta es la pared que va a dividir a los 2 grupos. El grupo, por ejemplo, de los judíos, o sea, los creyentes de la circuncisión, y el grupo de los gentiles, los creyentes que no tienen la circuncisión. Ahora, usted era, hermano Harold, ¿y dónde yo puedo ver a los fieles de la circuncisión? Vámonos al libro de los Hechos, capítulo 10, 45. ¿Qué dice? Recuerda el caso de Pedro
Bien, en el caso del lienzo voy a enfocarme solamente en esa parte. Usted, por supuesto, en casa lee todo el capítulo para que tenga el contexto completo. Dice, ¿y los creyentes de qué? De la circuncisión, que habían venido con Pedro, estaban asombrados que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Note usted que acá podemos identificar a dos grupos, los fieles de la circuncisión y los fieles de la no circuncisión. Y los que se van a quedar absortos, impresionados, con la boca abierta, son los fieles de la circuncisión, porque van a notar que el poder de Dios, la presencia de Dios, va a bajar sobre aquellos que no tienen circuncisión. Entonces notamos, chicos, dos grupos de creyentes dentro de la comunidad del maestro. Ahora, note que también la comunidad va a tener a dos representantes. Por un lado, el apóstol Pedro va a representar justamente a los fieles de la circuncisión y el apóstol Pablo va a representar a los fieles de la no circuncisión. Texto donde está eso, amigo Harold. Gálatas capítulo 2:7. ¿Qué dice? Antes, al contrario, como vieron que me había sido encomendado, ¿qué cosa? El evangelio de la incircuncisión, de la no circuncisión. ¿Quién lo dice? Pablo. Como a Pedro, el evangelio de qué cosa? De la circuncisión. Entonces, note, mi amado hermano, que tenemos dos grupos de personas. Por un lado, los creyentes de la circuncisión y por el otro lado, los creyentes de la no circuncisión. Ahora, ¿cuál es la pared que los está dividiendo a ambos grupos? La circuncisión. La circuncisión. Eso está en el texto, ¿ya? Entonces yo quiero, chicos, que vayamos revisando estos pequeños detalles que van a ser muy importantes a la hora de revisar la carta. Entonces, esto, chicos, es lo que va a pasar. Por un lado tenemos a los fieles de la circuncisión y por otro lado tenemos a los fieles de la no circuncisión. Entonces, ¿qué cosa es lo que está separando a ambos grupos de creyentes? El tema de la circuncisión en la carne. Ese es el motivo del diferendo, por así decirlo. Ahora, noten otro punto importante. El apóstol Pablo en Efeso dice, la ley de mandamientos expresados en ordenanzas. Bien, vamos a preguntarnos, chicos, ¿qué cosa es una ordenanza? Porque eso también es importante nosotros de saberlo. Bien, entonces hacemos una pregunta. ¿Existirá alguna diferencia entre lo que es un estatuto, un precepto, una ordenanza, un mandamiento y la ley? Noten que hay 5 categorías. Primero, lo que son los mandamientos del Padre, lo que son los estatutos, preceptos, y acá viene la clave, por eso lo pinté con amarillo, juicios, que son ordenanzas. En griego es dogmasin, que viene de dogma, y en hebreo es jukim. Ahorita vamos a ver a qué se está refiriendo. Entonces, note que el apóstol Pablo usa la palabra dogmasin o jukim, que son ordenanzas. Por eso usted ve en Reina Valera que dice, la ley de los mandamientos expresada en qué cosa, en qué, en ordenanzas. Entonces, esa palabra que nos está poniendo va a ser muy importante para el análisis. Ahora, ¿qué cosa es una ordenanza en el mundo bíblico, por así decirlo? Les explico un poquito, chicos. La palabra dogmasin o jukim, que son ordenanzas, que han sido expresadas en mandamiento, nos va a dar lo siguiente. Son instrucciones, chicos, que la inteligencia humana no puede entender desde la lógica. Vamos a dar algunos ejemplos. Ustedes saben que el pueblo de Israel tiene el precepto de la vaca roja. ¿Qué pasaba? Que cuando había un enfermo se agarraba los cenizas de la vaca roja y se le echaba a un enfermo y el enfermo se sanaba. Ahora, viene la pregunta. ¿Eso tiene lógica? No tiene lógica. No tiene lógica quemar a una vaquita, echar sus cenizas y echarle a alguien para que ese alguien quede sano. No tiene ninguna lógica. Segundo punto, la prohibición de mezclar lino y lana tendrá lógica humana, decir, pero ¿qué de malo hay mezclar lino y lana? Entonces se dan cuenta, este es otro mandamiento, este es otra hok, este es otro mandamiento, otra ordenanza que no se puede expresar desde la lógica humana. El tercero, el más fuerte, es el comer el cerdo. Ahora, el tema es el siguiente. ¿Por qué no se puede comer al cerdo? Sabemos que el libro de Levítico y Deuteronomio dice que no se puede comer porque es un animal inmundo, pero si nosotros usamos la lógica y decimos, ¿por qué Dios, el Padre Celestial, no permite comer al chancho? Porque este es otro mandamiento, chicos, llamado Hok, una ordenanza, un dogmasim. Entonces, cuando el maestro dice abrogando la ley de mandamientos expresados en ordenanza, significa que para los creyentes de la no circuncisión, estos temas que son más para el pueblo de Israel, o sea, más para los que guardan la Torá, no va a ser muy entendido por aquellos que están afuera de Israel. Entonces, para ellos va a ser como un poco más flexible, en cambio va a ser mucho más rígido para los que van a estar adentro de Israel. Entonces, acá voy con el primer ejemplo. La vaca roja, para Adumá, que uno dice que la tiene que matar, la tiene que quemar y rociar con eso su sangre. Esto, chicos, es una ordenanza, o sea que no puede ser entendida con la lógica humana. ¿Ya? Y acá tenemos el caso de la vaca roja.
¿Ok? Eso está en Números 19, versículos 1-22. Ahora, esto tampoco tiene mucho sentido en la lógica humana. ¿Qué de malo hay en mezclar el lino con la lana? ¿Dónde está el problema? Bueno, eso también, chicos, es otro mandamiento de Joc, o sea, que es otro mandamiento que no es entendido desde la lógica humana. Y ustedes pueden ver cómo el pueblo de Israel pueden, pues, hacer la separación para no mezclar, ¿ok? Y viene la tercera parte, lo que es la carne del cerdo. Este es otro mandamiento que no tiene una explicación lógica, porque la gente puede decir, sí, hermano, pero ¿y si yo crío al chancho bien, le doy buena comida, todo, no me va a dar la triquina? Entonces, note, otra vez, ese es un mandamiento Job. ¿Qué significa? Es un mandamiento que no tiene una respuesta lógica a la mente humana, sino que es un precepto dado en la Torá para que sea obedecido. Entonces, por eso que el maestro, o perdón, Pablo, al notar que los fieles de la no circuncisión no iban a captar mucho esta idea, por eso dice, aboliendo en su carne, la ley de mandamientos se expresó en ordenanza. ¿Qué significa? Que para los hermanos de la no circuncisión no les hay que presionar con esto, ¿ok? Solamente hay que invitarlos, como dice Hechos capítulo 21, a que ellos vayan cada Shabbat, cada sábado a la sinagoga, y ahí poco a poco se les va a enseñar. Entonces, esto de acá era una carga muy pesada para los fieles de la no circuncisión. Repito, no estoy hablando de los que están circuncidados. El que está circuncidado conoce todo esto y lo domina. En cambio, el no circuncidado, aquel que es helenizado, o aquel justo de las naciones, o aquel piadoso que recién está entrando, esto le iba a ser un dolor de cabeza. Entonces, esa es la razón, chicos, por la cual Pablo habla de las famosas Job. ¿Ya? Ahora, Pablo también habla en ese versículo del nuevo hombre. Ahora, ¿qué implica un nuevo hombre? Una nueva conciencia espiritual, una transformación, una regeneración. Ahora vamos a ver qué dice Efesios 4:24. ¿Y os vistáis de qué? Del nuevo hombre, el cual siendo semejanza de Dios, ha sido creado en justicia y en santidad de la verdad. ¿Ok? Nuevo Testamento. ¿Qué dice Colosenses 3:10? Y os habéis vestido de qué? Del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un conocimiento verdadero, conforme a la imagen del que lo creó. O sea, Selen Elohim, proyección del Padre Celestial. Segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no desfallezcamos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior, o sea, la parte carnal, va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior, o sea, la parte espiritual, tiene que renovarse día a día. Entonces, como mencionábamos en el apartado anterior, no es, chicos, que la ley es mala, sino que lo que es malo es la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa que tenemos en nuestro cuerpo. Eso es lo que es malo. Y desgraciadamente eso, cuando se ejecuta, trae la maldición, en efecto. Ahora, esta parte es muy importante porque dice, despojaos del viejo hombre. ¿Qué significa? Que día a día nosotros tenemos que batallar contra nuestra maldad interna, contra nuestra mala inclinación, contra el chisme, contra la habladuría, contra la murmuración, contra el rencor, contra las raíces de amargura. Tenemos nosotros que despojarnos de eso, para que cuando nos despojemos de eso recién podamos dar pie al nuevo hombre, al hombre espiritual, que es lo que realmente Dios quiere habitar en cada uno de ustedes. Entonces, ese es el primer paso, chicos, transformarse, ser transformados por medio de la palabra. Ahora, la mala inclinación, chicos, o la maldad o el pecado que tenemos adentro se divide en dos partes. Por un lado tiene el viejo hombre, es mentiroso, se enoja, roba, habla de una manera mala, es amargo, ira, grita y hace todo tipo de maledicencias. Ahora, si por otro lado usted ve al nuevo hombre, al hombre espiritual, va a ver que habla con la verdad, no se enoja, es honesto, te edifica siempre, no te critica, es bondadoso, misericordioso, te perdona y es una persona de amor. Entonces note cómo cuando Pablo habla este tema de la carne está distanciando al hombre viejo, o sea, al hombre carnal, del hombre espiritual, el hombre que tiene que ser imagen de Dios. Ahora, note que Pablo también continúa en Efesios diciendo, haciendo la paz. ¿Por qué es importante, amados hermanos, la paz? Romanos 12:18. Si es posible, y en cuanto dependa de vosotros, vivamos en paz con todos. No discutamos, no murmuremos, tratemos de llevarnos en paz con todos. Ya sea que usted comulgue o no comulgue con el hermano, esa no es razón para vivir odiando a los semejantes. Primera de Corintios 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de ¿qué? De paz. O sea, es un Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. O sea, ¿qué es lo que quiere Dios en el fondo? Que el ser humano vive en paz con sus semejantes. Como dice,
amados los unos a los otros, no armados los unos contra los otros, como decía el cómico mexicano Mario Moreno Cantinflas, lo decía muy claramente. Ahora, Primera de Tesalonicenses 5:13 dice, ténganlos en alta estima y ámenlos por causa de su obra, y ustedes vivirán en paz. En paz. Otra vez se hace el énfasis de lo que es la paz, lo importante que es la paz para el creador del universo. Entonces, chicos, notando nosotros eso, al hablar de paz, recordamos las palabras de nuestro santo maestro en las bienaventuranzas. ¿Y qué dice en Mateo 5:9? Bienaventurados, ¿qué cosa? Los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Entonces, el llamado del maestro en las bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5, note que lo que a Dios le importa es que el hombre sea pacífico, no que sea agresivo, no que sea hostil contra los demás, sino que sea una persona de paz, una persona de amor. ¿Ok? ¿Y cuál sería la conclusión final? Recuerde, usted también puede sacar su propia conclusión. Usted no está tampoco obligado a creer lo que yo le estoy compartiendo. Solamente usted haga su análisis, después usted diga, pues sí, hermano, me parece bien, o no, hermano, no me parece bien, pero es parte del libre albedrío que usted tiene. Bien, cuando leemos ahora sí, habiendo entendido todo el contexto, dice, aboliendo en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos expresados en qué cosa? En ordenanzas, o sea, en las hoc, que no podían ser entendidas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre haciendo la paz. Entonces, ¿cuál era el problema principal en Efesos? La circuncisión que dividía a los fieles de este grupo y a los no circuncidados de este grupo. Entonces, el apóstol Pablo, chicos, está reflexionando que los méritos de Cristo es lo que va a derribar esa división que está enemistando, que viene dada por las juquín o los dogmasín en griego, que va a dividir a los fieles de la circuncisión y a los fieles de la no circuncisión. Entonces, chicos, voy a concluir ahí porque le toca ya a nuestro hermano, el rabino Joel, a quien pues invito a poder participar, pidiéndole, chicos, de antemano, si tienen alguna pregunta, lo hacen llegar con el hermano Marcelo Capobianco, pero por favor, a la parte final, porque quiero darle también paz al rabino, ya que el rabino también pues tiene algo que compartir, entonces es importante que pueda dar su exposición. Rabino Joel, adelante, puede usted compartir su exposición. Adelante. Muy bien, muy buenas noches a todos los que nos acompañan. Gracias primeramente por brindarnos de su tiempo. Un saludo a todas las diferentes naciones. No los conozco a todos, pero un saludo. Ajá. Bien, entonces vamos a comenzar con nuestra exposición. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Miren aquí. Esto es lo que, a ver, ya lo alcanzan a ver. Esta pequeña imagen es la que quiero explicar, ¿sí? Quiero explicar esta. Miren, se dice aquí, voy a hacerlo un poquito más grande, ¿no? Pero bueno, ahorita lo vamos a ir viendo punto a punto. Entonces, por eso no hay problema. Primero voy a dar una pequeña introducción para poder explicar esto. Me dicen, imagínate si puedes una religión tan diabólica fabricada por el hombre. Entonces, el primer punto va a ser lo que esta persona dice que es una religión diabólica. Segundo punto, que es fabricada por el hombre. Ajá. Luego dice, sus seguidores piensan que son hebreos y que ni una jota ni una tilde ha pasado de la ley del Sinaí. Bueno, entonces el punto 3 sería, son hebreos, o sea, ¿por qué esta parte de que piensan que son hebreos? Okay. Y el punto número 4 sería, no ha pasado ni una jota ni una tilde de la ley. Posteriormente ya abajo pone, dice, pero cuando les preguntas si se debe apedrar a alguien por no haber guardado el Shabbat, te responderán que esa parte de la ley de Dios fue cambiada. Entonces, miren, esta persona, luego de habernos dicho lo anterior, finaliza con algo que él ve como un muy buen argumento. Bueno, si ustedes van a seguir la ley, está bien. ¿Y por qué razón no matan a la gente como dice la ley? ¿Ah? ¿O eso sí lo hacen? Y también podrían agregar algunas otras personas, podrían agregar, si van a seguir la ley, entonces también tienen que hacer sacrificios y animales en todo.
Podríamos poner esas dos. Bueno, entonces, el punto número 5 sería, ¿por qué aplican ciertas leyes? ¿Por qué no aplican ciertas leyes? En este caso, la pena capital, es decir, el condenar a muerte a una persona por haber violado alguno de los preceptos. Ojo, desde un inicio puedo decir, no todos los preceptos son castigados con la muerte. Bueno, entonces serían los puntos a tratar. Excelente. Y bueno, empecemos. ¿Qué dice? La introducción. Ahorita el profesor More Harold nos ha compartido unas citas y como vieron, estamos utilizando o vamos a utilizar la Reina Valera 1960. En mi caso también va a ser lo mismo. Voy a utilizar esta Biblia por algún motivo de que alguna persona podría decir, bueno, es que en tu traducción dice diferente a la usual, ¿no? O a la mía. Como acá en México también es una de las más conocidas, una de las más difundidas, Reina Valera 1960. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿por qué usar el Antiguo Testamento? Yo voy a darles muchas citas del Antiguo Testamento, que nosotros no le llamamos Antiguo Testamento, nosotros le llamamos Tanaj. Es muy largo de explicar ahí, pero el asunto es que algunos creen que las Sagradas Escrituras, que abarcan el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo estoy poniendo con sus palabras, no he cambiado nada, constituyen la palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración divina mediante los santos hombres de Dios que hablaron y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es un error. Un error. Vamos a ver qué Biblia usaba tanto nuestro santo maestro, el rabino de Nazaret, como sus alumnos y las primeras comunidades. ¿Qué Biblia usaba? Yo voy a hacer énfasis en esto como introducción porque al ver qué ellos utilizaban, eso nos va a dar pie a nosotros para poder utilizar lo mismo. O sea, darle el valor, no que nosotros le damos, sino que ellos le daban. Aprendemos de ellos el valor de lo que se mal conoce como el Antiguo Testamento. ¿Ah? ¿Qué dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15 y versículo 16? Está hablando Pablo, que nosotros le llamamos Shaul, ¿ah? Y dice, y que desde la niñez, bueno, aquí él tiene dos nombres. No es que cuando se volvió cristiano, algunos piensan así, erróneamente, que cuando se volvió cristiano dejó el nombre judío, que era Saúl o Shaul, y pasó a ser Pablo. No, tenía dos nombres, como muchos judíos en la época. Tenían un nombre judío y un nombre común para poderse mover en el ámbito secular con el Imperio Romano. Así lo mismo, en nosotros tenemos un nombre secular, pero también tenemos un nombre hebreo. Bien, entonces dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Cuando habla de Sagradas Escrituras, que por cierto, Biblia, un término Biblia, no es bíblico. El término Biblia aparece en los deuterocanónicos. Estamos hablando, por ejemplo, del libro de los Macabeos. Entonces, ¿cómo se llaman? Sagradas Escrituras, ¿no? En hebreo sería Kitbe HaKodesh, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación de la fe en el Mesías. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Texto muy conocido. Pero ¿de qué hablaba? ¿Cuáles son las Sagradas Escrituras para ellos? Para ellos. Y no es la única cita. Tenemos también en Romanos capítulo 1, versículo 2 y versículo 3, donde dice que él había prometido, está hablando en su introducción o su presentación de su carta, y dice que el Eterno había prometido al Mesías en las Santas Escrituras. Aquí lo traducen como Santas Escrituras o Sagradas Escrituras, es lo mismo. Santas o Sagradas, bueno, se utilizan como sinónimo. Acerca de su Hijo, nuestro Señor, el Mesías, que
era del linaje de David, según la carne. Nuevamente vemos Santas Escrituras, pero que no nos ha resuelto qué son las Santas Escrituras. ¿Ah? Y tengo que explicar que lo que se conoce hoy en de este lado del planeta como el Antiguo Testamento, ¿sí? No está formado, de hecho, no está formado, no está canonizado, sino hasta el final del primer siglo se cierra este canon en el llamado Concilio de Jamnia, algunos le llaman Sínodo de Jamnia. El asunto es que ahí se juntan varios rabinos y deciden qué libros se va a utilizar y qué libros no. Ya hay una tradición, ya hay un uso aceptado, común, de manera que la gran mayoría ya tiene por sentado cuáles son los libros que se utilizan. Hay disensión, ciertamente, algunos añaden unos, algunos ingresan, otros excluyen o ingresan a su uso, pero bueno, es hasta el final del siglo I. Entonces, de hecho, no existía el Antiguo Testamento como tal, cada uno de los libros, ¿vale? Ya había un consenso, por supuesto. Ahora, en el caso del mal llamado Nuevo Testamento, que ya como se les dijo, nosotros le llamamos Keter, o los escritos de los primeros discípulos. ¿Ah? Uno de los conocidos así, canon muratoriano, o de Muratori, se ha fechado esa lista que aparece ahí alrededor del año 170, nuevamente al final del primer siglo. Todavía no está completo, falta Hebreos, nada más se mencionan 2 cartas de Juan y existe dentro de él un Apocalipsis de Pedro. ¿Con esto qué quiero decir? Que no estaba escrito, ni siquiera escrito el Nuevo Testamento. De hecho, el Antiguo Testamento ya estaba todo escrito, circulaba ya era ampliamente utilizado, pero todavía no estaba conformado como lo conocemos en nuestros días. O sea, dicho por la autoridad de los rabinos para decir, estos son los únicos libros que pueden utilizar y son palabra de Dios. Entonces, si ni siquiera para ese tiempo existía el canon del Nuevo Testamento, de hecho, ni siquiera estaban escritos todos los libros, y una prueba que doy, que Casidoro de Reina, el que hace la traducción al español completo, ya existían los salmos, los evangelios, entonces ya había traducciones al español, pero no de la Biblia completa. Entonces, Casidoro de Reina hace esto, pero ¿qué crees? Todavía sigue utilizando los llamados deuterocanónicos, o sea, los que la Iglesia Católica, los 7 libros que la Iglesia Católica tiene de más en su Biblia, comparándolo con la de los protestantes. Entonces, hasta ya en la revisión de Cipriano de Valera, por eso se llama de Reina Valera, porque el que hace la traducción es Casidoro de Reina, pero le hace la revisión, una revisión posterior, Cipriano de Valera, que es publicado hasta 1602. Es decir, que hasta 1602 todavía tu Biblia no estaba completa o no estaba como la conoces tú hasta estos días. En 1600, en el año 1600 estamos hablando. Todavía estaban los deuterocanónicos y tenía referencias, o sea, Casidoro de Reina había puesto, mira, en Mateo 5 tal, aquí te manda la referencia hasta el libro de Judith, por ejemplo. Nada más es un ejemplo, ¿no? El libro de Judith, o el libro de la sabiduría de Salomón, o al libro de, ¿cómo se llama? De Baruch, o Primera de Macabeos. Entonces, esos libros no los tienes. Entonces, el problema que la gente cree que el Nuevo Testamento estaba ya todo, y cuando hablan de Sagradas Escrituras, es el Nuevo Testamento, y no fue así.
Vamos a ver un poquito de fechas y muy rápido. El Evangelio de Marcos, que es el primero, está alrededor del 50 o 60, ¿ah? Y el de Juan hasta el 95. Hay diferencias, o hay varios autores nos dicen varias fechas, bueno, pero más o menos entre el 50 y el 100 están escribiendo los libros, nada más están escribiendo. Entonces, cuando escribe Pablo, cuando enseña nuestro santo maestro, ahí en el primer siglo, en el año 30, 35, ¿ah? ¿Qué existía? No existía ni siquiera un solo libro, hablo del tiempo de nuestro santo maestro, no existía ni siquiera un solo libro del Nuevo Testamento. Entonces, nuestro santo maestro nunca pudo haber utilizado el Nuevo Testamento, porque no existía ni un solo libro escrito. En la época de Pablo, que él es el primero que escribe, tampoco había. O sea, no podía citar Mateo, no podía citar Marcos, porque no existían. Él es el primero que escribe. O sea, estoy hablando de Pablo. Y aquí tenemos algunas fechas tentativas de algunas de sus cartas y más o menos en dónde. ¿Ah? Te ruego que cuando veas la grabación de este video, detengas un poco y examines ahí esa parte. Yo por causa del tiempo voy a adelantarme y no mencionar todas. Entonces, ¿qué Biblia usaban tanto Rabí Yehoshua como sus alumnos? Solo el Antiguo Testamento, solo el llamado Tanaj. También utilizaban algunos deuterocanónicos, utilizaban algunos apócrifos como el libro de Enoch, que está citado en Judas, porque no existía todavía, no existía un canon oficial. Todavía la mayoría de libros ya estaban todos de acuerdo que esos eran palabra de Dios, pero algunos todavía decían, no, mira, a mí me parece que el libro de Enoch tiene inspiración divina, la decían, no, no lo tiene, y así con varios libros. ¿Ah? Entonces, por eso es que no debemos de menospreciar, no debemos de menospreciar las citas o lo que nos está diciendo el Antiguo Testamento para dar luz, para dar el verdadero significado que, de lo que expresaron los primeros discípulos. Ajá. Entonces, debido a ¿por qué vamos a utilizar muchas citas del Antiguo Testamento? Es porque Rabí Yehoshua, o por nuestro santo maestro y todos sus discípulos lo utilizaron. Segundo motivo, porque no existía ningún Nuevo Testamento, ni un solo libro cuando ellos enseñaron. ¿Ah? Empiezan a salir poco a poco y algunos sí les llegan a ver. Bueno, hay algunos que dicen eso, algunos dicen no, ya han muerto todos los que pudieron ver, oír a nuestro maestro, a uno de sus alumnos, ya habían muerto cuando se empiezan a escribir los escritos que nosotros conocemos como Nuevo Testamento. ¿Ah? Y otro argumento para utilizar el Antiguo Testamento que nosotros llamamos Tanaj es que constituye la mayoría de la Biblia. ¿Sí? Son 39 libros, ahí, 39 libros, o entre los católicos son 46 libros, mientras que los del Nuevo Testamento son solo 27. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se deciden las cosas? ¿Ah? Democracia. O sea, entre la mayoría dice, elige a un presidente, bueno, entonces es eso. Aunque hay voces disidentes que no pueden estar de acuerdo, que no quieren estar de acuerdo. Ah, bueno, pero es por mayoría. Entonces, si la mayoría de tu Biblia habla de una verdad, no puede ser que la minoría venga a anularlo o que por la minoría vengas a reformar o interpretar la mayoría. Lo que quiero decir es que con todos estos argumentos, nada más, no voy a poner más, pero vamos a darle el valor que ellos le tenían. Cuando Pablo escribe diciendo, tú has sabido las Sagradas Escrituras, no está hablando más que solo del Antiguo Testamento.
y se debe de probar por el Antiguo Testamento y no por más, porque para ellos así era. Si ellos supieran, hubieran sabido en sus días que lo que estaban escribiendo alguna vez algunos de las personas más adelante los hubieran considerado como palabra de Dios, ellos no hubieran estado de acuerdo, totalmente en desacuerdo, porque ellos sabían que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, eran solo y únicamente los escritos que conocen como el Antiguo Testamento. ¿Ah? Y ahorita vamos a ir, por ejemplo, a pruebas. ¿Qué dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 9? Para dar su argumento, él dice, porque está escrito en la ley de Moisés. 1 Corintios sí la escribe Pablo, pero sabemos que después algunas cartas que llevan su nombre o que son en nuestros días adjudicadas a él o a su pluma, no fueron escritas por él directamente. Si fueron escritos por los alumnos o por su escuela, ¿ah? Ellos añaden esto. Mira, ya en 1 Timoteo utilizan el Tanaj, el Antiguo Testamento, lo utilizan como primero y como base. Dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Aquí ya está utilizando una tradición de la enseñanza de Rabí Joshua, pero ¿ves cómo lo utiliza? Primero la base, lo que vale como palabra de Dios es el Antiguo Testamento. Luego lo demás viene como refuerzo. La enseñanza de nuestro maestro viene como refuerzo y como interpretación de la base, pero no al revés. Entonces, así lo vamos a utilizar en nuestra exposición. ¿Sale? Así lo vamos a estar utilizando el día de hoy. Bien, espero no haberte aburrido con la introducción. Vámonos ahora sí a lo que dice esa imagen. Lo primero que dijo, imagínate si puedes a una religión diabólica fabricada por el hombre. Y esto es tremendo porque ya le está diciendo una religión diabólica. Voy a utilizar la palabra religión, aunque la gran mayoría no estemos de acuerdo en esta palabra, pero debido a que él la utiliza, la voy a utilizar. Entonces veríamos el punto 1 y el punto 2. Yo no veo a ningún diablo metido ahí en la formación del pueblo de Israel. Y bien dice, imagínate, porque es su imaginación. Yo veo en Génesis al Eterno, el creador del cielo y de la tierra, después de haber creado, viene y hace al hombre, ¿sí? Y le da mandamientos, ustedes saben, el hombre peca, lo expulsan del Edén, etc. Viene toda una serie de descendientes de Adán, unos buenos, algunos no tanto, pero llegamos a Abraham y otra vez tenemos a el Eterno tratando con Abraham. ¿Sí? Lo llama, lo saca de ahí, le dice, ve al lugar que yo te voy a mostrar y adelante. Sigue siendo el Eterno, el único que está ahí. No veo un diablo formando el pueblo de Israel o sacando a Abraham de ese lugar para llamarle una religión diabólica. Entonces, Adán, Set, Enosh, Kenan, Madalel, Jarej, Enoch, Matshel, Lemech, Noach, todos estos actuaron movidos por el Eterno, ¿vale? El tiempo de Enosh en adelante, o sea, el tercero empieza la idolatría según la tradición rabínica. Luego tendremos a Jared, después de Noé tendremos a Sem, que es escogido nuevamente, a Cam y a Jafet, que son sus hermanos. Bueno, de Sem viene Arfaxad, Salah, Eber,
Peleg, Reú, Serug, Nacor, Taré y Abraham, de lo que ya había mencionado. Luego de Abraham, Hashem sigue tratando con su hijo Isaac. De Isaac, Hashem, digo, el Eterno, sigue tratando con Jacob. Luego las 12 tribus, tú conoces la historia, llegan por motivo de que venden a José, luego José ya estando en un lugar de poder y para sustentar a su familia, trae a toda la familia de Jacob a Egipto. En Egipto se hacen un pueblo. Nuevamente el Eterno viene, los saca a través de Moisés con grandes milagros y todo esto, los lleva a través de, atraviesan el mar de los juncos, que bueno, la mayoría lo conoce como el mar muerto, el mar rojo, perdón, lo conoce así, pero el hebreo es el Yansu, el mar de las cañas. Luego continúan, llegan al monte Sinaí y nuevamente el Eterno es el que da la ley a el pueblo. Primeramente con los llamados 10 mandamientos. Y está escrito en Éxodo 21. Y habló Dios todas estas palabras. Y en Deuteronomio 4:33, ¿ha oído el pueblo alguno la voz de Dios hablando del medio del fuego, como tú lo has oído, sin perecer? O sea, Israel es una nación única que debido a él. No veo yo a ningún diablo como para decir que esta es una religión diabólica y formada por el hombre. Yo no veo que aquí se haya formado por el hombre. Si tú lo has visto, bueno, pues nos harías un gran favor en mostrarnos. Pero yo en todo Génesis hasta Deuteronomio veo que es el Eterno tratando con su pueblo. ¿Ah? Y aquí hay otras citas que puedes revisar, que es el Eterno el que habla, el Eterno el que da, es el Eterno el que forma, el Eterno el que guía, etcétera, etcétera. Y bueno, podemos tener muchas citas más. ¿Ah? Y bien dice, cara a cara habló el Eterno con vosotros en el monte del medio del fuego. ¿Ah? Y ya tenemos dos. Dije, ¿quién de las naciones ha tenido eso? O sea, ¿a quién el Eterno se le ha presentado? A toda una nación. ¿Sí? No puede decir, los mexicanos no podemos decir, Dios se presentó a todo el pueblo mexicano y le dijo, mira, ¿sabes qué? Te voy a dar una nueva religión llamada cristianismo, o islam, o budismo, lo que quieras. No existe, no lo hay. ¿Ah? Y quien haya hablado, el Eterno habló cara a cara. ¿Ah? Y nuevamente ahí dice, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Esto le dijo el Eterno a Moisés. Le dijo, yo voy a hablar contigo y con todo el pueblo, voy a hacer esto para que haya quien te crea para siempre. No existe eso en ninguna otra. En ninguna otra, que se puede decir, bueno, unos podrían decir, como lo han dicho, que el cristianismo es el verdadero heredero o que hay un cristianismo que se forma por designio divino. No lo hay, porque cuando Dios forma, ve con lo que hizo, lo sacó con muchos milagros para que todo el mundo lo supiera, toda la gente lo supo, las naciones se enteraron de que había abierto el mar. Cuando llegan a Jericó, saben que el Eterno está con este pueblo y que dice, no hay Dios sino que el tuyo. Ajá, estoy hablando de Naamán, dice que el sirio que dice, yo ahora reconozco que no hay otro Dios sino el Dios de Israel. Y esto fue para que se le crea a Moisés para siempre. Es una promesa divina que en todas las generaciones siempre habrá alguien, siempre habrá quien crea a Moisés. Si en una generación desaparece quien crea a la Torá, entonces puedes decirlo, fue fabricado por hombre. O sea, el Eterno no cumplió su palabra de que él hizo todas esas maravillas para que en todas las generaciones siempre hubiera quien le crea. Ajá. Y bueno, entonces yo por ningún lado sigo buscando y no veo una religión diabólica fabricada por el hombre. Lo que yo veo es
el Eterno hablando primero a unos hombres que para poder formar su pueblo, y después de que forma el pueblo, lo saca a todos, le habla a todos y les da sus mandamientos a todos ellos. ¿Ah? Pero ¿qué sucede? Algo muy importante en Éxodo 18, 20, 18, 19, nos dice que aquí el pueblo pide no seguir escuchando la voz de Dios porque tiene miedo. ¿Ah? Y dice todos, es que el monte humeaba viéndolo, el pueblo estaba temeroso. Es más, el libro de Hebreos dice que el mismo Moisés estaba temeroso, el mismo Moisés tenía miedo. Y bueno, y se pusieron de lejos y le dijeron al pueblo, ¿sabes qué? Habla tú con nosotros y nosotros te vamos a oír, pero ya que no hable más el Eterno con nosotros, porque ¿sabes qué? Tenemos miedo que vayamos a morir. Así de tremendo fue ese gran evento único y irrepetible en la historia humana. Y de aquí Dios va a dejar de hablar, como lo hizo, y va a hablar a través de sus profetas. ¿Sí? Entonces, para que veas que el cómo es precisamente la formación divina de esto. Y no es fabricada por el hombre, no es una religión diabólica ni nada por el estilo. Ahora, una cosa importante que quisiera poder transmitirte. ¿Por qué el pueblo no dijo, oye, esto puede ser obra de brujería? Venían de Egipto. En Egipto había magos que eran capaces de replicar algunas de las llamadas plagas. ¿Se acuerdan de que convertir el agua en sangre? Los sacerdotes lo hicieron. ¿Se acuerdan de convertir la vara, que no fue en una serpiente, pero vamos a dejarlo ahí? Investiguen solo un poco, tenemos algunas lecciones sobre eso. Convirtieron una vara en un animal vivo. En ese caso la traducción dice serpiente o una víbora. ¿Ah? Entonces lo hicieron, están acostumbrados a hacerlo. ¿Qué dicen ellos cuando hacen el becerro de oro? Dicen, nosotros lo echamos al fuego el oro y ¡pum! Salió el becerro. Así es lo que dicen una de las partes. Pues están acostumbrados a ver todo ese tipo de cosas, pero son atribuidas a los demonios y a fuerzas negativas, lo que quiera. Entonces, la tradición rabínica dice que todos recibieron profecía, apoyándose, por ejemplo, en Éxodo 24:10, donde dice, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embalsamado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Entonces, no puede ser que lo hayan visto literalmente, porque Dios es espíritu, Dios, a nadie le ha visto y vive, etcétera, etcétera. Eso solamente lo vieron entonces como los profetas, como lo vio Isaías, vía al Eterno en su trono muy excelso y su manto cubría todo el templo. Ezequiel, que también vio la gloria del Eterno, etcétera. Entonces, recibieron la profecía, porque por profecía no hay duda, no puede haber duda. Entonces, para cuando haya una nueva ley o una nueva religión, tendría que haber, Hashem lo hace así, lo mismo, pero no lo hay, no existe. Entonces, con eso quiero descartar lo que esta persona dice, que es una religión diabólica fabricada por el hombre. Y nuevamente puedo decir que es, como él mismo lo dijo, imagínate, es su imaginación, no es lo que dicen las escrituras. Y esto que hablé también lo dicen los primeros discípulos en varios lugares dispersos, no traje las citas, pero bueno, hay varios lugares donde hablan de estos eventos. Bien, entonces, eso es como el primer punto, ¿vale? Primero y segundo punto. Ya respondí esos dos primeros puntos, que demostrar que no es una religión diabólica, sino que es una religión formada por el Eterno, él mismo hablando a todo un pueblo y les dio profecía para que no lo pudieran decir,
Moisés se trajo a alguno de los brujos y por ahí nos quiere engañar, dándonos sus propias leyes o para sacar provecho y pues hay nada más una faramaya para nosotros. No, no, no. Él les dio profecía para que todos estuvieran. 600,000 hombres, ¿ah? Ahí fueron testigos. 600,000 hombres. Eso es lo que, bueno, como nosotros tenemos como una de las pruebas, ¿sí? 600,000 testimonios. No es nada más de que a un hombre, unos cuantos, unos 10, 12, 15, 20, 500, 600,000 hombres. Y no estamos hablando de las mujeres, los ancianos, los niños, todos, nada más los hombres. ¿Ah? Y bueno, vamos con el tercer y cuarto punto, que él dice, sus seguidores piensan que son hebreos y que ni una jota ni una tilde ha pasado de la ley del Sinaí. ¿Ok? Bueno, vamos a dar citas tanto en el Tanaj, la Biblia hebrea, como en los escritos de los primeros discípulos. ¿Qué dice Gálatas 3:29? Si vosotros sois del Mesías, el rey ungido, ciertamente linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Abraham se le dice Abraham el hebreo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué palabra se utiliza ahí para linaje? Es la palabra esperma. Nada más te traigo aquí la referencia o el número de la concordancia muy, muy extendida en uso, que es la concordancia de las palabras exhaustiva de Ekstrom, de tanto del griego como del hebreo. Es esperma. Entonces, son linaje o esperma, semilla. Lo que significa esperma en griego es semilla, igual que la palabra en hebreo, que es será, simplemente significa semilla. Bueno, entonces, se utiliza para un descendiente biológico, sí. Así que de esta manera dice como si fueras un descendiente biológico, si estás en el Mesías, eres como un descendiente biológico de, no literalmente, sino que tienes el estatus de un hijo como tal cual, como si hubieras venido de un linaje, biológicamente. Ahora, en Isaías 14, o sea, lo que está hablando Shaul, déjame decirte que es definitivamente algo sacado del Tanaj, que es lo que él utilizaba para enseñar, que dice así, porque el Eterno tendrá piedad de Jacob, está hablando del pueblo de Israel, a veces le llama Jacob, y todavía escogerá a Israel, a veces le llama así, con las dos partes, Israel y Jacob. Aquí hay varias explicaciones para eso, no nos vamos a meter ahí. Y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Todas son de la Reina Valera 1960. No hemos cambiado nada. Entonces dice que habrá extranjeros que se unan a la familia de Jacob. Importantísimo, importantísimo eso. Ya con esas dos citas podrían bastarnos, pero hay muchas más. Vamos a traer otras. En 1 Corintios 12:2 le dice el apóstol, le dice el emisario Shaul, le dice, ¿sabéis que cuando eras gentiles? A ver, espérame. ¿Cómo que eras? Era, tiempo pasado. Fueron. ¿Sí? Entonces dice, cuando eran gentiles, ¿sí? Porque ahora ¿qué son? Si están en el Mesías, son simiente o linaje de Abraham. Y como dijo Isaías, habrá extranjeros que se van a juntar a la familia de Jacob, a la familia de Israel. Se les extraviaba llevándolos como se lleva a los ídolos mudos. O sea, antes como gentiles, antes, bueno, es que ahí dice la palabra gentil, ¿no? Como extranjeros, como no tenían parte, y eso dice Efesios, no vamos a ir para allá por causa del tiempo, pero dice, estaban sin Dios, sin promesas, sin pactos, sin nada. Alejados de la ciudad. Bueno, ahorita vamos, entonces yo creo que sí sería bueno. En Romanos 11:17 nos dice, ¿cómo?
pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas. Aquí el injertado en lugar de ellas no es la mejor traducción, pero es entendible. Son injertados los gentiles, son injertados en el buen olivo. El buen olivo es Israel. Entonces todo nos está diciendo, antes eras gentiles, por medio de el injerto, tú pasas a ser de la familia de Israel. ¿Vale? Donde dice, aquí está en Efesios, sería, por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en otro tiempo pasado, ya pasó, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Entonces, vean, tiempo pasado, no teníamos ni Mesías, no teníamos ciudadanía. Ya hablamos de familia, hablamos de linaje, descendencia, hablamos aquí, ahora de ciudadanía. Por más, ya tenemos varias. Y no son todas, hay otras referencias que podemos dar, pero por causa del tiempo y para ser breves, no hemos metido todas. Ahora, acuérdense que Pablo mismo decía, porque a nosotros nos ha sido dado el ministerio de ¿qué? De la adopción. Peculiar palabra, adopción. ¿Por qué adopción? ¿Cómo se puede ser parte de una familia? ¿Ah? ¿Cómo se puede ser parte de una familia? Hay dos formas. Una, haber nacido biológicamente en esa familia y tú eres hijo. O dos, la segunda es la adopción. No naciste en esa familia, pero te adoptan como parte de esa y eres ya parte de esa familia con todo lo que implica el ser parte de esa familia. ¿Ah? Entonces, cuando hablan de la adopción, están hablando de lo mismo, de ser hebreos. Entonces, pues sus seguidores piensan que son hebreos. Bueno, pues es que eso es lo que nos dicen las escrituras. ¿Ah? Con eso respondo. Y que ni una jota ni una tilde ha pasado de la ley del Sinaí. Bueno, vamos a ese punto. Dice así. Que no ha pasado ni una jota ni una tilde de la ley. Por supuesto, eso es lo que enseñó nuestro santo maestro. El rabino de Nazaret dice lo siguiente. No piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, preguntas. No estoy compartiendo pantalla, por razón. Pregunta, ¿todavía hay cielo y tierra? Si todavía hay cielo y tierra, entonces no ha pasado ni una sola, aquí dice, jota ni una tilde. Pero algo que quiero explicar aquí. La jota no existía ni en el primero, ni el segundo, ni en el tercer siglo. ¿Ah? La jota, investigado, ahí tienes al rabino Google. ¿Ah? Ponle origen de la letra J y te van a salir varios artículos que eso fue una invención muy posterior. Entonces, aquí no pudo ser ni una J porque no existía la J. La J, es más, hasta, bueno, no traje exactamente la referencia de la fecha, pero la podemos buscar nada más si me das un minutito, la podemos buscar. Y bueno, ahorita les paso incluso eso. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Sí. No puede ser una J y la tilde. El hebreo, ellos tenían como el idioma sagrado del hebreo. Y el hebreo no tiene tildes. Entonces, déjame explicarte un poquito que eso
Es muy importante. Miren, en hebreo dice, no pasará ni una yot ni una kotz. ¿Qué es una yot y qué es una kotz? Ahorita le explico. Este es el Aleph Bet. Este es el llamado el alfabeto hebreo. Desde la primera, que es la Aleph, esta. Luego Bet, Gimel, Dale, Hei, Bab, Het, Sain, Het, Tet, Yot, Kaf, Lamed, Men, Nun, Sam, Chaim, Pe, Tzade, Kof, Resh, Shin, Tab, y bueno, estas son las Sofiot. Las letras finales son las mismas que unas de acá, pero se utilizan solamente al final. Bueno, entonces dice, lo que fue traducido como Joto es una Yot. Y si te das cuenta, la que está en rojo es la Yot. Y si te das cuenta, es la letra más chiquita de todas las letras del alfabeto hebreo. Entonces, ¿qué te está diciendo? Ni una J, o sea, ni la letra más pequeña va a pasar de la ley. Ni la letra más pequeña. Ahora, entonces, ¿qué es la Kotz? Vamos a analizar entonces la Yot, esta la hice muy grande, la misma letrita que ves aquí, la Yot, la hice muy grande para que veas. El adornito que tiene acá arriba, esta parte que le sube hacia arriba, se le llama corona. ¿Sí? Es una taj, una corona. Hay letras, como ves aquí, hay letras en el alfabeto hebreo que tienen 3 coronitas y hay unas que tienen una y algunas que no tienen ninguna. Como esta no tiene, esta tampoco tiene, esta tiene 3, es la tet, la sain tiene 3 y la dale tiene 1. Bueno, sucede que la yot tiene 1. Esta es la corona. ¿Cuál es lo que fue traducido como tilde? Es esta partecita. Miren, ¿ven lo verdecito que está ahí? Ahí. Espérenme. Déjenme, lo hago así. ¿Ven lo verdecito que está aquí? ¿Es lo verdecito? Eso es la kotz. Eso es lo que se ha traducido como tilde. Entonces, el mensaje de nuestro santo maestro fue, nada de la ley va a pasar, ni la letra más pequeña, ni el adorno calibrágico más pequeño de esa letra. O sea, en pocas palabras, ni lo más minúsculo va a pasar de la ley. Entonces, por eso nosotros defendemos que, como dice aquí, y que ninguna J, ni una tilde en hebreo, ni una Yot, ni una Kotz, ni la letra más pequeña, ni el adorno caligráfico más pequeño de esa letra va a pasar hasta que todo se cumpla. Bueno, entonces, con esto quiero terminar esta parte, el punto 3 y punto 4. El punto 3, ellos piensan que son hebreos. Bueno, porque eso dicen las escrituras. Tenemos bases para ello. Y que no pasarán una J ni una tilde, también tenemos referencia para ello, porque la ley dice, esto es mandamiento perpetuamente o para todas sus generaciones. Todavía hay generaciones de judíos, todavía lo hay, entonces todavía se aplica. Perpetuamente. O sea, es para siempre. ¿Ok? Entonces, como punto número 5, ya es el final, ténganme un poquito de paciencia. El punto 5 es donde ellos nos preguntan, pero cuando les preguntas si deben apedrear a alguien por no guardar el Shabbat, te responden que esa parte de la ley de Dios fue cambiada. Bueno, déjenme decirle que no sé a quién le preguntó, al que le haya preguntado y le haya contestado eso, estaba en un error. ¿Sí? Y ahora entonces la pregunta es, ¿por qué no matamos a la gente? Porque no se trata de asesinar, señores. Se ha malinterpretado, sobre todo con esa de ojo por ojo y diente por diente. Algunas personas creen que es la ley, lo que le han llamado la ley del talión, que tú me pegas, yo te pego. Tú me rompes la pierna y yo te rompo también la pierna. Y de eso no se trata. La explicación de eso es muy sencillo. Es que son hasta 5 remuneraciones económicas. ¿Y cómo podemos decir esto? Porque vamos a poner un ejemplo. Una persona viene y me pica el ojo. Entonces, si yo cumplo así tal cual con ese entendimiento,
de que yo le debo hacer lo mismo, entonces voy y le pico el ojo, pero ¿sabes qué? Yo enojado le pico el ojo más fuerte, porque ella me lo picó por error, ¿no? No se picó, y iba hablando de fútbol y estaba muy emocionado y se acercó y me picó el ojo. Mal, entonces lo hizo por error. Pero yo enojado voy y le pico más fuerte. Ah, va a decir, oye, es que me picó más fuerte, entonces vamos a cumplir la Torá, vamos a cumplir la ley. Ojo por ojo, diente por diente. Yo le tengo que picar más fuerte. Me pica más fuerte, pero él en esto, vamos a poner cualquier cosa, ¿no? En vez de usar su dedo, utilizó dos. Y me daña el ojo. Entonces, bueno, yo voy y digo, no, ojo por ojo, entonces yo tengo que dañarle el ojo. Entonces, ¿cuándo vamos a terminar? ¿De qué se trata esto? De eso no se trata. Si una persona me provoca un daño, con un juicio ante los jueces, ellos van a deliberar, y si esta persona me dañó de tal manera que yo tuve que cesar de trabajar, me tiene que pagar el cese de mi trabajo. Si me dañó perpetuamente, o sea, por como dice, ojo por ojo, o sea, si me quitó la vista de un ojo, entonces tiene que pagarme el valor de ese, un valor, obviamente, una indemnización, igual que los piratas, eso hay una indemnización por la pérdida de alguno de sus órganos o de alguno de sus miembros. Bueno, entonces no se trata de eso. Cuando la ley habla de aplicar la pena capital, no se trata de matar por matar. Tiene que haber un juicio. En ese juicio debe haber testigos. Esos testigos tienen que cumplir muchas otras cosas más, ser valederos. Debe haber una advertencia previa de que se me haya dicho, oye, deja de hacer eso, porque si lo sigues haciendo, si sigues cometiendo idolatría, puede llevarte a la muerte. Ajá. Entonces hay testigos de que hubo esa advertencia y él lo siguió haciendo. Varios tienen ahí el testimonio de que él lo ha estado haciendo y todo esto. Bueno, se puede llegar a la pena capital. Ajá. Bueno, el pueblo de Israel cumplió la ley, bien, pero en el exilio no podían cumplir todas las leyes. ¿Y qué hacían? ¿Y por eso dejaban de cumplir la ley? No, sino que lo que no pueden cumplir, no pueden cumplir y se acabó. Hay ciertos mandamientos que no pueden cumplir. Estaban en el exilio, no había templo, ¿cómo van a cumplir las leyes del templo? Las leyes de pureza e impureza que son relacionadas al templo no las pueden cumplir, por tanto no las cumplían. ¿Ah? Hay mandamientos que solo aplican para la tierra sagrada de Israel. Solamente es el Yobel, la Shemitah. El Yobel es el año del jubileo, también el año sabático, el dejar en la esquina del campo para los pobres. Todo ese tipo de cosas solamente se aplican en Israel, no en otras partes del exilio. O sea, en otras partes de la tierra no se aplica. Entonces vamos entendiendo que hay unas cosas que no podemos cumplir. Por ejemplo, el Deuteronomio 14:21 dice, ahí tienen y dice, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Para los que lo entienden literalmente, entonces dice, bueno, yo ni tengo cabritos, yo no tengo ganado, o sea, en nuestro tiempo ya no tenemos. Y porque no lo tenemos, tengo que estar obligado a comprar estos animalitos y luego cuando los sacrifique para comerlos, entonces ya ahí tengo que aplicar esto. No, si no lo tienes, no te aplica esa ley, no puedes cumplirla, no pasa nada. Ahora dice en Levítico 22:28, no sacrifiquen, no degüellen el mismo día una vaca o una oveja con su cría. Insistimos, en nuestro tiempo, la gran mayoría, si no es que todos, no tenemos animales como vacas y ovejas en nuestra casa. ¿Y qué pasa si no? Bueno, no lo tenemos, no lo cumplimos, no se puede. Ahora,
No retendrás el salario del jornalero hasta el día siguiente. Está en Levítico 19:13. Yo soy empleado, yo no soy patrón, yo no tengo jornaleros, no tengo empleados. Ahora, ¿tengo que estar obligado a contratar a una persona para cumplir este mandamiento? No, si no lo tienes, si no hay las circunstancias, si no se puede, nada más no se cumple y tan tan, se acabó. No pasa nada. Por tanto, ¿ah? También esto, bueno, otro ejemplo. Vamos a decir, a una persona que es huérfano, dice, honra a tu padre y a tu madre, dice la ley. Es huérfano. Bueno, y porque como es huérfano, oye, ¿qué pasa? No tiene padre y madre, entonces ¿a quién honra? Puedes darle una aplicación de lo que quieras, pero no puede cumplir él. Una persona que no tiene cabello, es una persona calva. ¿Ah? ¿Sí? Él quiere hacer un voto. Vamos a decir, ¿no?, que se pudiera hacer un voto. Y él quiere hacer el voto nazareo y dice que se tiene que crecer el pelo. Entonces, oye, es calvo, ¿qué va a hacer? Pues no puede hacerlo, ya, no lo cumple, tan se acabó. La pareja que es estéril, hay un mandamiento de enseñarle a los hijos, ¿sí? Y que, bueno, es estéril, no tiene hijos, bueno, ¿cómo va a cumplir eso? Pues no puede, simplemente, no lo cumple. Puede haber aplicaciones, pero no lo puede cumplir. Con todo lo que he dicho, hay mandamientos que solamente te van a acontecer circunstancialmente, que algún día puedes encontrar por ahí caminando a una madre con sus polluelos o con sus huevos, y debes de cumplir esta ley que dice que si encuentras un nido y la madre está echada sobre los polluelos o sobre los huevos, te llevarás a la madre, no te llevarás a la madre con las crías, ¿no? Sino que dejarás ir a la madre. Bueno, entonces, si te llega a ocurrir, puedes cumplirlo. Si no te llega a ocurrir, nunca lo cumples. Los que solo se aplican en la tierra de Israel, si estás en la tierra de Israel, lo cumples. Si no estás en la tierra de Israel, no lo cumples. Los mandamientos que incumben al templo, si hay templo, se cumplen. Si no hay templo, no se cumplen. Ya, tan. Y en el caso de que específico de que él pregunta, ¿por qué no apedreamos a la gente? Sencillo, porque ahora incluso que hay un Estado de Israel, ese Estado no es teocrático, ¿vale? No se está cumpliendo la ley, entonces no podemos cumplirlo. No hay jueces, no se tienen todas las cosas o las circunstancias para poder cumplirla, no las cumplimos, tan se acabó. Ahora, y para finalizar, quisiera decir que en Makot 7.6, esto es el Talmud, perdóname, nada más voy a utilizar esta parte, dice que un Sanedrín que ejecuta un transgresor una vez cada 7 años se caracteriza como un tribunal destructivo. Es decir, que para los mismos rabinos, la pena capital, la pena de muerte, no era óptimo, no se podía ejecutar mucho, y algún Sanedrín que lo ejecutaba a una persona cada 7 años, o sea, en un lapso de 14 años mató a 2 personas, ese Sanedrín es un Sanedrín, un tribunal destructivo, así los tilda. Y bueno, entonces eso es para finalizar. Por tanto, lo que esta persona dice, ¿por qué no apedrean a la gente? No hay jueces, no hay Estado teocrático, no se puede matar por matar, tenemos que haber pruebas y todo esto. Y además, ¿quién somos nosotros? O sea, vamos, lo de jueces voy a hacer mucho énfasis. ¿Nosotros qué somos? Yo no soy juez. Rabí Joshua, ni él podía ejecutar porque él no era juez de Israel, ni siquiera él. Entonces, menos nosotros. No saquemos de contexto todo lo que es una ley, es un código civil. No puedes juzgar a un pueblo por su código civil. Es como si, bueno, vamos a juzgar al Moré Harold por nada más leyendo la constitución de allá de su país. No, es imposible.
Eso no es coherente, de hecho. ¿Ah? Entonces, con esto termino mi exposición. Espero haber sido claro. Muchísimas gracias, Rabino Joel. Un placer como siempre. Y aclaro que hoy cuando lo presenté dije Chile y en realidad su ciudad es México. Así que disculpa a la audiencia por el exabruto. Bueno, sin más, quiero saludar también al profesor Harold y decirle a la audiencia si hay alguna pregunta, podemos hacerla ahora. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Se habló muchísimo, mucho material, mucha enseñanza, y sería interesante que si hay algo dando vuelta, lo puedas preguntar ahora. Tanto el profesor Harold como el rabí Joel estarán dispuestos a darte una respuesta. Si no hay preguntas, entonces permitimos que se despidan los profesores. Harold. Muy buenas noches, hermano Marcelo. Chicos, acotar que este es un rincón llamado el Rincón Apologético, donde vamos a tratar todos los versículos que aparentemente la ley de Dios, la Torá, está anulada. Vamos a revisarlo con la misma Reina Valera, en texto y contexto, y que este programa va a ser todos los martes. Invito en muy especial atención a los hermanos de Ayudar, chicos. Recuerden que ya van a comenzar con Cristian el día de mañana en la Escuela de Ayudar. El día miércoles, 2 semanas, así que vayan apuntando, y cuando nos toque el turno a mí, al rabino Joel, yo les sugiero que vayan entrando también los martes. ¿Para qué? Para que usted vaya aprendiendo la técnica, la metodología, el análisis, el raciocinio que estamos empleando para revisar estos textos, y que lógicamente usted se quede sin ninguna duda. Este programa, chicos, va a quedar grabado en el canal del rabino Joel, en el canal de Dreja Yeshua. Ahí se va a empezar a subir todas estas grabaciones del Rincón Apologético. Entonces, comentarles. Con el rabino hemos hecho la siguiente propuesta, ya que muchos hermanos en Latinoamérica nos han solicitado que revisemos aquellos versículos que parecen conflictivos, contradictorios. Una vez que hayamos acabado el tema de la ley, vamos a entrar al tema de la divinidad del Mesías, a la preexistencia del Mesías, al tema del Metatrón. Vamos a ir de punto en punto, de punto en punto. Se va a tratar cada día martes. Obviamente no vamos a tratar todos los versículos, solamente trabajaremos solamente con 2 nada más, pero bien trabajados. Entonces, eso es de mi parte, hermano Marcelo. Quiero darle pase también al rabino Joel, si desea agregar algo más. Adelante, rabino. Rabí Joel, ¿está usted por ahí? Disculpa que aquí tengo un pequeño problema. No alcancé a escuchar lo que dijeron. Así que si me podías repetir, por Claro, favor. claro, querido rabino. Sí, le mencionamos al pueblo que estas clases del Rincón Apologético van a quedar grabados en el canal de usted, en el canal de Derecha Yeshua, para que los hermanos puedan hacer seguimiento. Acotarles a ellos que todos los martes están invitados de 7 a 9 de la noche. Con el rabino vamos a trabajar 2 versículos yo, 2 versículos el rabino, para revisar ese tema tan conflictivo. La ley está abolida, está vigente, eso lo vamos a tratar en estas semanas. Una vez que hayamos acabado eso, el tema de la preexistencia del Mesías, el tema de la divinidad del Mesías, el tema de si hay 2 pueblos, Israel y la iglesia, o solamente hay un pueblo, después el tema de la gran tribulación, el tema de la marca, de poco en poco vamos a ir avanzando cada tema, partiendo solamente con la Reina Valera, como han visto. Hemos trabajado con el rabino, con la Reina Valera, entonces esa es la propuesta que vamos a hacer. Entonces, chicos, pues están invitados los martes, como decía, los hermanos de Ayudar. Chicos, traten de conectarse los días martes, porque ya estamos haciendo la escuela Ayudar y ya se viene pronto pues el curso. Entonces, rabino, eso es lo que yo acotaba, así que quería darle paso a usted para ver si también desea alegar algo más o añadir algo más. Bueno, sí, no, pues reafirmar la invitación. Vamos a ir punto por punto y demostrándolo como lo hicimos aquí, escritura, 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 porque creo que eso es algo muy, muy importante, porque a veces te lo explican, pero no te dan las citas y entonces tú quedas como que, pero ¿de dónde lo sacó, no? Te queda así como que una pequeña duda. Y ya con nosotros que te vamos a dar las citas, y podemos regresar. Espero que si te interesa, nos mandes
una de tus preguntas, decir, bueno, yo no entiendo esta parte. Ok, me explicaron esto ustedes, pero aún así no entiendo este versículo. Bueno, con mucho gusto nosotros abordaríamos ese texto y pues lo explicaríamos. Y al final, pues también podríamos dar también una pequeña parte para que preguntan y con eso resolver todo. El asunto es que queremos nosotros que quede muy claro, muy claro. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Así que también tienes algún comentario que dices, bueno, no entiendo mucho lo que quiso decir esto, entonces a través de los grupos de WhatsApp podemos también ayudarte. El asunto es que poderte brindar todo un seguimiento para que tú puedas entender cada uno de los temas. Así que bueno, está la invitación. Espero que cada uno de los que nos escuchen nos acompañen, nos hagan el gran favor de acompañarnos todos los martes. Y bueno, con papel y lápiz para que puedan todo ir anotando. Recuerden también los que están en los grupos, las notas se pasan en los grupos. Así que no tengan reparo en pedirlo, por favor pídanlo, es muy bueno. Yo sé que hacen sus notas, pero también las notas porque a veces se nos pasan algunas citas, bueno, ahí están, son para eso y que, bueno, pues que nuestra labor también pueda ayudarte un poquito más. Y con eso cerraría, mi estimado profesor. Muchas gracias, querido Rabino. Le doy paso a mi hermano Marcelo para que nuestro hermano pueda cerrar el programa, despedirnos del pueblo, agradeciendo pues a Emanuel, a Fernanda Sánchez, al More Yosef, al hermano Jesús Castillo, al hermano José Aguilar, José Polanco Brito, la hermana Luz Miriam Bonilla, la hermana Mary, saludos a mi hermana, la hermana Mónica Raposo, hermano Rodrigo, saludos a Argentina, la hermana Rosana Montanari, el hermano Sergio Talquenca. Gracias. Muchas gracias. Saludos desde Colombia. Nos despedimos. Shalom, shalom. Abran los micrófonos, así se saludan, vamos. Shalom, shalom. Muchas gracias, Rabino Joel, también. A los ministros, gracias por la invitación. Muchas gracias. A ustedes por estar presentes. Bendiciones. Gracias. Saludos a todos. Chao, chao.